Creo que ya estoy en vivo. Mm, ya anda por aquí nuestra invitada, ya la vi. Ok, nada más vamos a esperar tantito. Hoy sí me arreglé. Hoy hay producción. Y filtro también. El filtro hace así un paro gigante. Déjame ver. Olis, olis, olis. Muchísimas gracias a todas las que se están conectando. Ya está aquí nuestra invitada. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Un gusto. Espérate. Igualmente, mira que sigo tu cuenta hace como un año y realmente nunca habíamos podido como coincidir en hacer algo juntas, de verdad. Estoy hasta Cierto. nerviosa. Ay, espérame, creo que Ay, mi internet. te, te me fuiste o es mi internet? No, no estoy segura. Creo que porque te hace también, no sé, pero porfis, confirmen si nos ven bien a las dos. O, s- Un poco pixeleada. sí, ay, qué mal. Es que puede ser que sea mi internet. A ver, un momento. Ujú. Ya. Se supone que tengo aquí full señal. Pues ya ves que no se engañen, no se engañen. Bueno, Sí, ya nos ¿verdad? vemos. Sí, ya tenemos varias personitas conectadas. La verdad estoy muy emocionada. Después Ujú. de todo lo que he vivido ahorita con mi hijo, creo que el hecho de incluir la crianza bilingüe ha sido maravilloso. Rebe, ¿te puedes presentar, por favor? Me encantaría que los demás te Claro, conozcan. sí, claro. Bueno, mi nombre es Rebeca Inberg. Yo soy de Costa Rica, pero vivo en Alemania hace ya casi 12 años. Soy mamá de dos niños, un bebé de 4 meses y una niña de 6 años, ambos bilingües, español-alemán. Y del lado de la profesión, soy lingüista, máster en lingüística, especializada en crianza, bueno, se llama políticas lingüísticas familiares, que es todo lo que tiene que ver con crianza multilingüe y Ok. adquisición bilingüe del primer idioma, estos niños bilingües de cuna y todo el proceso eh, que llevan. Y sí, mi trabajo específico fue por qué niños bilingües se niegan a hablar una lengua, entienden las dos y se niegan a hablar una, por ejemplo. Ese fue uno de mis especializaciones en la universidad, pero en general, ese es el panorama. Ay, Dios, te Se me me va. fui. Sí, Yo cambié, ya cambié, a ver si es por mi internet, lo cambié a datos móviles, a ver, no te escucho. ¿ya? ¿Ya estoy o no? Ya, otra vez. Ya te regreso. Ya está. Ay, 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 ya puse que estoy con mis datos móviles, entonces se supone que ya iba a estar más estable el internet, eso espero. Bueno, pues vámonos directo al grano para que no te consumamos todos tus datos. Todo bien, gracias, sí, sí. Este, Pero sí se escuchó más o menos la introducción, ¿verdad? sí, sí, claro que sí. Ok, ok. Bueno, Rebe, ahora sí que las preguntas más frecuentes que me han hecho en la cuenta. Te cuento un poquito sobre mí. Ujú, Yo, bueno, nosotros somos una familia multilingüe. Papá es de familia china, pero ha vivido desde que nació. Sus papás le han hablado en mandarín y en cantonés, pero desde que nació se fueron de China, se fueron a Canadá. Entonces, él toda la primera mitad de su vida vivió en un ambiente de habla inglés. Y ujú, después de la adolescencia hasta nuestra adultez ujú, ujú. en México. Entonces, habla perfecto español, habla bien el inglés y solamente con su familia se comunica en mandarín. Ahorita Ah, nosotros pues tenemos un pequeño de 2 años ujú, y desde un principio yo le había dicho,
desde que nazca él, por favor, le hablas tú en mandarín y todo, pero no se siente él cómodo hablando el mandarín con el niño, porque pues para él el español se volvió como su idioma principal. No Ujú, se siente ujú. seguro de su mandarín porque pues obviamente solamente lo habló con su familia y Ajá, entonces o cierto, no rechazo, pero no se siente cómodo con su idioma que debería ser natal, ¿no? Eh, ajá, ajá. El español se volvió su lengua dominante. Exactamente. Ya. Y, Ujú, y bueno, el caso es que pues, para poder darle un segundo idioma, hace algunos meses yo empecé a hablarle en inglés totalmente a mi hijo. Bueno, no totalmente, lo más que me fluye, porque tampoco es como que yo diga, ay, máster en inglés y todo, ¿no? ujú, Lo que me fluye, lo que me acuerdo, porque ujú, hace 15 ujú. años que no lo toco, ¿verdad? Desde la escuela. Y vimos unos progresos increíbles. El inglés se volvió el idioma prioritario para mi hijo y, Wow. y se volvió como una mezcla muy diferente de, o sea, a todo lo que yo tenía como pensado, ¿no? Y ahorita que lo veo así, pues es como, suceden muchas cosas en sus cerebros, tiene una edad increíble para absorber todos los idiomas a los que está expuesto. Y bueno, nosotros llevamos una Yo, escuela a yo, Montessori y ajá, ajá. es lo que decía María Montessori, de 0 a 6 años, todo lo que hay en su ambiente, todo lo absorben de manera natural. Ya después Ujú, ujú, de ese tiempo, pues ya es como que un poquito más difícil, por ejemplo, nosotros como adultos, pues es también, ujú, ¿no? Eh, claro. Sí, pero, yo lo escuché en unos videos hablando inglés. Ay, qué bello. Sí, 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 que es una maravilla. Ellos en realidad, como tú lo dices, lo adquieren de manera tan, o sea, fácil mientras el input esté, ¿verdad? Tampoco es que se hacen bilingües así automáticamente, pero sí, claro que hay muchísima más facilidad en este periodo donde todo lo absorben tan fácil, ¿verdad? a ver, ahora sí que desde el principio, ¿cómo podemos hacer a un niño bilingüe? Bueno, hay un montón de formas, ¿verdad? Todo va a depender siempre del perfil de la familia. Yo siempre digo, hay tantos métodos para criar bilingüe como hay familias en el mundo. Em, pero hay, desde la perspectiva de las políticas lingüísticas, 5 métodos muy comunes de crianza bilingüe que son el famoso un padre, una lengua, con el que la mayoría de instituciones y familias se ha casado, ¿verdad? Es un muy buen método. Sin embargo, no es el método más exitoso, por ejemplo, a nivel de porcentaje dentro de los estudios. Pero sí es una muy buena estrategia cuando tenemos dos padres con lenguas maternas diferentes y ambos desean transmitir sus lenguas a sus hijos, por ejemplo. O en instituciones donde una maestra habla una lengua y la otra maestra habla la otra lengua. Entonces, esto se les hace a los niños mucho más fácil saber en qué momento o con quién hablar qué lengua, ¿verdad? Entonces, un padre, una lengua, dijimos, después existe la lengua minoritaria en casa, que obviamente es muchas familias que emigran al extranjero, donde ambos tienen la misma nacionalidad y la misma lengua materna, pues hablan una lengua en casa y los niños aprenden otra lengua fuera de casa. Ujú. Después existe la estrategia tiempo y lugar, que es time and place, ¿verdad? Esta estrategia es muy versátil. Se puede, por ejemplo, usar cuando hay un papá o una mamá que es ya de por sí bilingüe, por ejemplo, y quiere transmitir sus dos lenguas, pero no sabe cómo hacerlo porque no se puede en una frase, o sea, repetir una frase en una lengua y después repetir la frase, o sea, eso no es una buena estrategia. Pero entonces, ¿qué se hace? De manera muy estructurada se escoge un lugar, ya sea, por ejemplo, decir, siempre que estemos en casa vamos a hablar una lengua y en el momento que estemos nosotros dos fuera de casa vamos a hablar la otra lengua. Claro, ahí tiene mucho uno que medir la cantidad de input que el niño, ¿verdad?, va a recibir. O decir, bueno, la mitad del día vamos a hablar en una lengua, la otra mitad del día en otra lengua, ¿verdad? O sea, la estrategia Time and Place es súper versátil, se puede hacer de un montón de maneras, siempre y cuando, o sea, es efectiva, siempre y cuando
haya estructura y consistencia, que Ujú, nosotros seamos constantes. Te pongo un ejemplo. Mi hija está aprendiendo inglés con un programa para aprender inglés. Yo no me siento cómoda hablando inglés con ella, pero sí haciendo algunas que otras actividades en inglés con ella. ujú. Entonces, ella sabe que si yo cojo ese libro o esa cajita donde yo guardo las actividades en inglés, ella sabe que ese es un momento en que yo espero de ella que me produzca palabritas. Yo no espero, ¿verdad? Las conversaciones en inglés porque el input todavía, exacto. Pero ahí entonces se puede ver cómo la estructura en esta estrategia ayuda a que el niño sepa, o sea, qué se espera de él, Ujú. ¿verdad? Eso es que también en cualquier estrategia que nosotras escojamos es importantísimo que el niño sepa qué es lo que esperan mis papás, qué lengua esperan ellos que yo hable y en qué momentos, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos 3 estrategias hasta ahora. La cuarta es lenguas mezcladas, es decir, eh, arbitrariamente lo que nazca. Sí, estas son ¿Es? familias, por ejemplo. Sí, pero te digo un ejemplo, por ejemplo, una familia que vive en una zona bilingüe como un país como Canadá, por una ejemplo, zona como Canadá, Francia. Bélgica, ajá. Entonces, en esos lugares donde ya de por sí la comunidad es bilingüe o Ujú, trilingüe, como en Suiza, ujú, entonces ahí, como los padres mismos son a veces, tienen hasta 3 lenguas maternas, ujú, ellos en ese sentido no tienen como una estrategia clara, porque de todas formas los niños están recibiendo input de esas 3 lenguas ujú. en contextos diferentes dentro del país. Entonces, a eso se le llama mixed language o lenguas mezcladas. Y existe otra estrategia que se llama primero una lengua y después otra, ¿verdad? Es posible, por decir así, ok, hasta los 3 años voy a hablar en una sola lengua, a Ujú. partir de los 3 años le voy a hablar otra lengua. Pero sería totalmente. ¿Perdón? La comunicación sería totalmente en uno y después totalmente en otro. Exacto, o por ejemplo, niños que hasta los 3 años, por ejemplo, se quedaron en casa y recibieron input en una de las lenguas y después entran a un daycare o a un kinder o guardería que tiene otra lengua. Mm, Entonces ahí la exposición se da por un agente externo a la mm, familia y esto nos trae otra, hay gente que lo llama esto estrategia, yo lo llamo estrategia de control externo, o sea, es algo que se puede aplicar a cada método de crianza bilingüe, que es eh, todo lo que sea input externo fuera de la familia, programas de lengua, eh, guarderías, escuelas bilingües, clases extra, eh, cursos, por ejemplo, que si al niño le gusta mucho la música, pues yo busco un curso que sea de música en tal lengua. mm. Eh, y así, o sea, todas las lenguas en realidad, perdón, todas las estrategias en realidad podrían reforzarse por medio de estrategias de control externo, que son esta forma de recibir input por otros lados que no solo de la familia. Pero, entonces yo supongo que también tiene que ser eh, una interacción con una persona real. Eso, Eh, eso siempre sería lo mejor, lo más recomendable. Por ejemplo, esto que yo te digo de mi hija con el input o con esta estrategia Time and Place, ujú, ella lo hacía con un programa donde aprendía vocabulario. ujú, Yo no esperaba jamás más que eso. O sea, ella tenía tanto interés en aprender esa lengua y empezaba a jugar que hacía videos en inglés. Entonces, tú la oías que hacía y los sonidos, o sea, no decía nada. Pero entonces tenía tanto interés que yo dije, ok, entonces yo voy a inventarme unos juegos y comprar este programa, por ejemplo. ujú, Entonces era 2 videos de 5 minutos cada uno. Ella ya tiene 6 años. ujú. Esto no es como para niños muy pequeños, por ejemplo. Y, y ahí sí, ella tenía ese interés, pues empezó a aprender vocabulario y cosas así. Y ahora
quiere de hecho meterse a clases, pero lo que tú dices de la interacción es lo más importante. O sea, eso sería ideal en todas las lenguas, que ellos lo tuvieran. Sí, de hecho, con el método Montessori, el desarrollo del lenguaje hace así un hincapié total de que sea por completo con los padres, con las personas, con interacción, porque pues se fijan en la manera en la que mueves tu boca, la lengua, o sea, todo ese tipo de cosas, la manera en que articulas para poder hablar, es lo Ujú, que se ujú. fijan para poder ellos también imitar el tipo de sonidos, ¿no? Dependiendo del idioma. Y pues obviamente tienen como una mayor disposición a aprender cuando están compartiendo alguna actividad durante las actividades diarias, durante la rutina, que los involucremos en cualquier tipo de actividades con nosotros, mientras estemos como hablando en ese idioma meta a lo mejor, pues es mucho más fácil que ellos lo puedan aprender, ¿no? Ujú, ujú. Hay un experimento que se hizo con bebés de 8 meses, Uh -huh. em, y se dieron cuenta que los bebés podían distinguir lenguas, o sea, aunque no las Los, escucharan, uh -huh. solamente por el movimiento de la boca, porque Sí, los niños, sí, entonces esto que dice María Montessori, ella siempre fue tan brilla. progresista en su pensamiento, es increíble y de verdad. Entonces, estos experimentos han demostrado y derribado ese mito que el bilingüismo causa confusión, que los bebés o los niños se van a confundir por escuchar más de una lengua. Imagínate, le pones mute y trata tú de ver a los actores a ver y me Uh -huh. dices qué lengua. Nosotros como adultos ya perdimos esto, ¿verdad? Y en cambio ellos tienen todavía esa facilidad y esa capacidad de distinguir entre lenguas solo viendo los labios, porque eso tienen los bilingües, ellos se fijan todavía más extremo en el movimiento de las articulaciones de la boca, más todavía que los monolingües, por ejemplo. Y, por ejemplo, si en casa solamente hablan un idioma, porque igual es como de otra de las preguntas muy frecuentes, que por ejemplo, yo mamá solo hablo español, pero quisiera que mi hijo aprendiera inglés. En Ujú. ese caso, ¿es posible? Bueno, yo soy de ese tipo de lingüistas que sí apoyan la crianza bilingüe de los no nativos. O sea, para mí, lo más importante en este sentido es que el papá y la mamá tengan un nivel de esa lengua donde ellos se sientan seguros para hablarla, que el niño definitivamente reciba input de otras fuentes que no solo sea esa mamá y ese papá. O sea, lo ideal sería que reciba input de otros lugares para que también escuche otras variedades de inglés. Y eso no solamente para los no nativos, en general, por ejemplo, a mi hija que habla español conmigo, a mí me gusta comprarle también libros y cosas donde ella también pueda ver las variedades del español de España o en México se dice así, en Venezuela o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en el sentido de padres no nativos criando bilingües, yo siempre recomiendo que lo primero es que los papás puedan conectar con esos hijos a nivel emocional en esa lengua. Si es un papá que de verdad me dice, es que yo por más que trato, yo no puedo conectar con mi hijo en esa lengua, entonces tal vez time and place sería la estrategia ideal para que tú cojas un ratito del día, lecturas de libros o alguna actividad que al niño le guste y la hagas solo en esa lengua, por Uh -huh. ejemplo, en lugar de obligarte a hablar esa lengua todos los momentos y al final terminar mezclando y y bueno, y no quedarte ni dándole input ni en una ni en la otra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo a los padres no nativos que tomen estas cosas en cuenta antes de decidir si quieren criar a sus hijos bilingües. Pero desde mi perspectiva, hay demasiadas maneras para hacerlo y yo no censuro eso como muchos lingüistas puristas que lo hacen, sí. Y en todo caso, ¿pudiera aprender los papás al mismo tiempo que los niños? Esto es algo, como te digo, que es en ese sentido, tan personal, digamos, si
claro que eso es posible, pero ahí yo ya con eso me doy cuenta que es un papá o una mamá que no va a poder, por ejemplo, dar un input durante todo el día, quedarse con esa lengua porque es una lengua que no domina, Sí. ¿verdad? Entonces sí, claro que es posible ir aprendiendo también con el niño, por ejemplo, coger rutinas, decir, bueno, la rutina de la mañana donde yo despierto al niño, yo le canto una canción, hacemos desayuno juntos. Esto podría hacerse en esa lengua, yo podría empaparme mucho de ese vocabulario, ir aprendiendo ese vocabulario y eso no va a entorpecer el desarrollo del lenguaje del niño, ¿verdad? En la otra lengua. Sin embargo, sí tomar eso en cuenta que que si yo no me puedo quedar 100% con esa lengua, eh, entonces tratar de buscar una estrategia que se adapte a mi nivel de, de tengo la palabra en alemán, mi nivel de en esa lengua, simplemente, y que les permita entonces en el resto del día tal vez conectar emocionalmente en la lengua materna de la persona. Entonces lo ideal sería que primero el padre aprenda un poco, por lo menos para mantener una mini conversación, o un espacio, por ejemplo, aprender el vocabulario o las frases, gramática y todo, de por ejemplo la hora del baño. Y Ujú. entonces cuando lo vas a bañar, te avientas tú. Ahora sí que todo lo que te memorizaste para la hora del baño, ¿no? Sí, sí, Y exacto. ya pudieras luego ir avanzando. Hay, Es, no, perdón, Dania, hay una pregunta que me gustaría de una vez dale, dale. responder y dice que yo creo que he causado una confusión en mi hija. Nunca he puesto un determinado tiempo o actividad para hablar inglés y ahora mezcla las frases, palabras en inglés y en español. Em, no, o sea, eh, el hecho de que los niños mezclen la lengua no es una debilidad. Eso es parte también de que los niños están, o sea, los niños están desarrollando sus dos lenguas. Aquí no sé qué edad tiene la niña, pero sí es importante que para todos que quede eso claro, que es normal que los niños bilingües mezclen sus lenguas. Es normal que tengan acento en una de sus lenguas, por ejemplo. Eso, todo eso, es que no existe el bilingüe perfecto, equilibrado, con sus dos lenguas como nativo. Claro que hay, sí, debe haber, pero no es lo común. Entonces, no se asusten si los niños mezclan las lenguas. Traten, eso sí, ustedes de ser un buen modelo, Y de definir. sepa exactamente. Exactamente. Tiempo, lugar o estrategia que quieran usar, pero tampoco se asusten, o sea, no crean que la han confundido así, porque el bilingüismo en sí no causa confusión. Lo que podría causar un poco y no es ni confusión, sino que el niño no va a saber qué esperar, qué se espera de él. Por eso es importante tener una estrategia para que el niño sepa, yo sé que cuando estamos fuera de casa, mi mamá me habla siempre en esta lengua, por eso yo también voy a responder en esa lengua. Entonces, también le quitamos a los niños esa ansiedad de no saber qué lengua usar cuándo. Por eso es importante un plan lingüístico siempre. Por ejemplo, hay lugares, países, por ejemplo, Miami, que hablan mucho el Spanglish y estás hablando en una frase en español, le metes palabra en inglés, palabra en español, palabra. Entonces, ahí sí siento que es como un poco, que no tiene como muy definido, muy claro y siento yo, no sé, ahí sí se podría causar confusión, porque Eh, no, entiendo. es que, sabes que el Spanglish es un ejemplo es como decir, un mal ejemplo para poner esto, porque el Spanglish es una comunidad tan grande ya que habla Spanglish, Uh -huh, eso es parte de la identidad de estos latinos en Miami, por ejemplo. uh -huh. Entonces, Miami es una comunidad muy bilingüe en general. Entonces, esto no es que cause confusión, es casi como decir parte como de un dialecto que se ha desarrollado en los Estados Unidos, ¿verdad? Como te llamo para atrás, I call you back. Uh -huh. Este tipo de transferencias se llama, transferencias
que se han establecido en los hablantes. Entonces, a nivel lingüístico, o sea, yo soy lingüista. Existen los lingüistas, por ejemplo, los que hacen las reglas y los diccionarios y todo lo de la Real Academia, Ujú, que es todo lo estandarizado, y existen los lingüistas sociolingüistas que se dedican a ver este tipo de fenómenos. Y este tipo de fenómenos, cuando un hablante tiene esa necesidad de decir, te llamo para atrás, por ujú. ejemplo, desde la perspectiva lingüística es algo aceptado, o sea, no se ve como un vicio del lenguaje. Ajá, ya se aceptó entonces casi como otro idioma. Sí, casi, casi. Es un ejemplo muy particular. Esto pasa también con el turco alemán en Berlín, que Ujú. se ha formado también eso, un tipo de jerga de ellos, muy de ellos, ¿sí? Y yo creo también que lo que yo siempre le digo a las personas aquí que censuran cuando los bilingües mezclan lenguas, los bilingües saben cuándo mezclar lenguas y con quién mezclar lenguas. Porque mi hija, que mezcla un montón las lenguas conmigo, porque sabe que yo le entiendo las dos, ella va donde su oma alemana y ella nunca jamás le va a mezclar las lenguas, porque Ah, ella sabe que esa oma no le va a entender. Entonces, puede pasar en niños en pequeñitos, por ejemplo, como la edad tu niño, podría pasar, pero muy fácil ellos detectan, ah, no, no, esta no es la lengua que tengo que hablar ahora acá, esta es la otra, ¿sí? y pueden mezclar palabras en ambos idiomas. Hubo unos meses que de repente me mezclaba, por ejemplo, moon y luna, y me decía muna, ¡Ay, y qué fácil lindo! como mezclar a veces palabras de que estaba leyendo y no, de muna, y yo, moon o luna, o sea, es una u otra. Entonces, ahí ¿Qué? va a pasar con Eh, otros, con Eso es Eso es genial, eso es genialidad del cerebro bilingüe, ¿sí? Eso se llama translingüismo. El translingüismo es un fenómeno de niños, simplemente niños muy listos, que entonces cogen de todo su repertorio lingüístico y forman, por ejemplo, palabras. Todo eso es parte del proceso de desarrollo del bilingüe, ¿sí? Ya va a llegar un punto donde él va a saber que esto es luna y esto es moon, ¿verdad? Pero tendrías que escribir ese tipo de ejemplos para el futuro, ¿verdad? Pero es común y no quiere decir que está confundido. Vas a ver que muy rapidito después él va a ver, ah, no, moon y luna. Y en este sentido, la forma en cómo nosotros corrijamos ese tipo de frases es clave. Nosotros tenemos que modelar y nunca corregir directamente. Exactamente. Ujú, También como parte de la educación Montessori siempre se resalta eso de que no resaltes sus errores, sino que en lugar por ejemplo, que te dice una palabra mal, no se dice así. O lo típico de que eso ni existe, o sea, te empiezas como a burlar de tanto la dicción o de la forma en la que dice alguna palabra o si la dice mal, es muy común de que los adultos se burlen o tiendan a que, ay, eso ni existe, que no sé qué. Entonces, ujú, en lugar de eso, es repetir la palabra de la manera correcta o la frase a como se supone que debería ser, que trató de hacer, y entonces ya es más exacto. fácil ahí, que el niño puede identificar, ok, esta es la manera correcta, gramaticalmente correcta de decir las Ujú. cosas. Sí, Eh, exacto. En esa frase tú podrías decir, oh, wow, mezclaste luna y moon, qué inteligente que eres, o algo así, ¿verdad? O simplemente decir, sí, la luna, por si es el momento donde le estás hablando en español, entonces decir, sí, la luna, ¿verdad? Ahí ya que está de manera muy clara la pronunciación de la palabra que tú le quieres dar. Y muchas veces yo les digo a los padres, pónganse, cuando los niños mezclan lenguas, tomen esto como ventaja para saber a dónde hay huecos de vocabulario que pueden entonces solventar, ¿verdad? exactamente. Yo ahí me doy cuenta, mi hija adora los caballos, pero todo lo tiene en alemán. Es un vocabulario para ellas, todo eso en alemán, porque lo ha visto en libros en alemán.
Y Ujú. yo buscando en el diccionario, ¿cómo digo yo estas palabras? Polaina y cosas así como vocabulario que yo nunca uso, pero como está tan interesada en eso, yo aprovecho entonces ese interés y por ahí le meto el input en español. Sí, entonces, claro, me doy cuenta, esas son cosas que ella no tiene en español y yo intento darle ese vocabulario entonces. Sí, totalmente. De hecho, igual nos pasó de que aquí habla español con mi mamá, que viene creo que una vez cada semana o cada 15 días, y con la nani, que ella es la que está todo el día con ella. Pero Ujú. lo que empezó de nani es que me decía, es que también estoy aprendiendo inglés con él. Y de repente le decía palabras, pero como obviamente pues a lo mejor ella no tiene como la pronunciación correcta o algo así, le empezaba a decir como que no, este es no sé qué, y le decía como la palabra en inglés, pero a lo mejor no con la pronunciación correcta. Y Y él la corregía, no. es que le está faltando ese vocabulario, o sea, Mm. esa palabrita que a lo mejor usted está aprendiendo y pues me da muchísimo gusto que tengan como el interés de aprender, pero esa palabra ya no la está aprendiendo en el español y entonces luego cuando él quiere hablar se está haciendo la frase y se queda callado y voltea a ver así como que, ¿cómo se dice esto? O sea, no sé Ajá. alguna palabra. Y Ujú. igual recientemente empezó a tener como más interés en el español, porque pues obviamente como son pocas horas las que está con ella, no tiene tanto, o sea, a él no se le habla directamente tanto en español. Y ya empezó Mm. así como que a él solito hablarme en español, de que pues yo veo que tiene el interés. Conmigo hablaba totalmente en inglés y de repente me empezaba como a hablar en español de que, oh, no puede ser, y que no sé qué, tiene un acento bien, Oh, no más el inglés. Y qué lindo. entonces, me empieza a hablar en español, pues obviamente yo veo que tiene ese interés y, ok, Ujú. le cambio en español, que para mí es como un alivio gigante igual porque pues tengo mucho más vocabulario en español que en inglés y, Claro. eh, pero bueno, es eso, o sea, solitos los niños van como teniendo ese mismo interés. ¿Y Ujú, qué pasa, ujú. por ejemplo, si hay un niño que rechaza la lengua que le tratas de enseñar? ¿Cómo lo manejas ahí? Sí, bueno, hay fases donde esto, o sea, esto siempre puede pasar. El niño tiene el bilingüe tiene una lengua dominante, ¿verdad? Y la lengua dominante, por supuesto, que va a ser su lengua preferida. Como tú misma me acabas de decir, ay, a veces siento un alivio, porque claro, en esta lengua tengo más vocabulario, ¿verdad? Sea, mi nativo es español, o sea, el inglés lo estoy hablando como no nativa y siento que ya con el nivel de a lo mejor de conocimiento que ya estamos empezando a ver, como que ciencias y otro tipo de cosas, estoy quedando corta con el inglés y es como que Increíble. me tengo que poner a estudiar las lecciones en inglés y todo y a veces no tengo las palabras y Ajá, ujú, me ha tocado de que, pues, sabes que no sé cómo se dice en inglés, pero vamos a buscarlo y lo buscamos y escuchamos desde el Google Translate para escuchar la pronunciación y todo porque pues a mí me estoy ujú. quedando corta, ¿no? Y también ahí yo tengo Claro, que aprender si es que quiero pues seguir con este. exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo manejar esto cuando rechazan una lengua? Em, yo tengo casi como un curso de esto, porque ese es exactamente el punto donde yo me enfoqué, que yo decía, ¿por qué estos niños bilingües de cuna hablan o sea, entienden todas las dos, pero se niegan a hablar una lengua? Entonces, a lo que iba con esto de que tienen su lengua favorita, es su lengua dominante, ellos saben muy bien, mamá entiende las dos lenguas. Porque yo, si paso todo el día con mis amigos del kinder hablando, en este caso, por ejemplo, alemán, y llego a mi casa, donde mi papá es alemán, mi mamá entiende alemán, pero sé que tengo que hablar con ella en español, pero ¿por qué tengo yo que hablar en español con ella? O sea, la necesidad en general no está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como madre? Y lo digo no solo como lingüista, sino como mamá, porque lo he vivido. Eh, hacer hasta lo imposible para que mi hija reciba el input en español. Entonces, todo lo que yo veo que a ella le interesa, como te decía, esto de los caballos, yo me siento y busco libros y busco historias y busco lo que sea que yo sé que le puede ayudar a desarrollar ese interés en español también.
Ujú. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, yo no lo dejo pasar. O sea, te digo, hay una dinámica que se vuelve como un patrón de comunicación en nuestros hijos, que es, eh, yo le hablo una lengua y él me responde en otra. Esa es Entonces, la pregunta que nos hicieron acá. Ajá. así, ese se llama bilingüismo, ¿verdad? Y es un patrón a veces muy difícil de romper. ¿Cómo se forma? Se forma porque cada vez que esa personita me habló a mí en esa lengua, yo lo dejé pasar y lo dejé pasar y lo dejé pasar y yo seguía hablando en mi lengua, hablando en español, pero nunca le di a mi hija las herramientas o el vocabulario, la gramática, lo que necesitaba para decirme ese vocabulario o esa frase en español, por ejemplo. Oh, ya. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? No dejarlo pasar siempre. Hay momentos donde, claro, en el trajín del día estamos y que no nos vamos hay que escoger momentos para todo, ¿verdad? No nos vamos a ir a poner, a ver, dímelo en español y esas cosas. Pero en general, el modelar siempre en la lengua que yo quiero que me hable. Por ejemplo, si viene y me dice, Where are my shoes? Entonces yo voy a decir, ¿dónde están tus zapatos? Ay, ¿dónde? Busquémoslos. Ya, ¿Sí? ya. Ujú. O También modelar la pregunta en el idioma meta, ¿no? sí, exacto, exacto. O, por ejemplo, ella ahora es algo entre ella y yo que se desarrolló así. Por ejemplo, ella me decía algo en alemán como, ¿Wo ist Papa? ¿Dónde está papá? Mm, Entonces yo decía, ¿dónde está papá? Y ella automáticamente repetía, ¿dónde está papá? En español. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué le estoy dando yo? Yo le estoy dando exactamente lo que está necesitando decir. ujú, ¿Sí? O, por ejemplo, si yo le doy a ella, le hago una pregunta, para ella es más fácil responderme cuando yo le doy opciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres jugar o quieres comer una manzana o una pera? ¿Sí? Entonces, ujú, que ella tenga opciones. ¿Quieres jugar a esto o a esto? ujú, Entonces, este tipo de estrategias de comunicación se llaman estrategias de respuesta parental. Bueno, yo tengo un video de eso que te lo puedo mandar si quieres para ujú, que lo puedas taguear, pero esto es importantísimo, que nosotros aprendamos a cómo responder cada vez que usan la lengua equivocada, entre comillas, ujú. ¿verdad? Con nosotros. Entonces, cuando nos responden, o sea, cuando aquí estaba la pregunta exacta, dice, estamos en un momento time and place y en inglés, pero mi hija comprende y me responde en español. Sigo hablando en inglés, entonces sería así, ¿no? Repetir a lo mejor lo que la Ujú, niña dijo en el idioma, en inglés en este caso, y ya la ujú. respuesta, ¿no? En inglés. Hay algo que me gustaría aclarar. La estrategia time and place a veces eh, o sea, a veces no da la suficiente cantidad de input para nosotros esperar que un niño sea fluido en esa lengua. Ujú, Sí, entonces hay que también tener expectativas realistas de acuerdo a la estrategia que estamos usando con ellos. Time and place son ratitos del día, tal vez en momentos específicos. Entonces, si yo estoy en un momento donde ella no tiene tal vez ese vocabulario de la rutina de la mañana y yo le estoy hablando en inglés a otra hora del día y ella no tiene ese vocabulario, o sea, ahí hay que ver eh, cuánto es el input que está recibiendo para saber cuánto es lo que yo puedo pedirle a mi hijo. Y yo creo que en ese sentido nosotras las mamás o los papás en general eh, somos los que mejor los conocemos y sabemos, tenemos esa sensibilidad y podemos reconocer, ok, esto es lo que ellos pueden hasta ahí. Entonces yo voy a, o sea, exigir entre comillas, no es exigir, sino modelar y tratar de darle todos los ejemplos para que me hablen esa lengua, pero sabiendo, ok, hasta aquí puedo llegar, porque ya exigirle más de eso o esperar yo que me hable
así de fluido tal lengua, no es realista, Sí. ¿verdad? Entonces hay que ver, dependiendo de la estrategia, qué es lo que nosotros podemos esperar de ellos. Y de alguna manera causa retraso en el lenguaje, porque es como Nunca. así de que los niños que aprenden varios idiomas van a tardar más en hablar. Ujú, no. O sea, los estudios han comprobado que los hitos de desarrollo del lenguaje, tanto en bilingües como en monolingües, se alcanzan al mismo tiempo. Lo único en lo que sí se ha visto que el bilingüe, por ejemplo, tiene una desventaja, entre comillas, es que a veces tiene más vocabulario en una lengua que en otra, Ujú. ¿verdad? Obviamente en la lengua dominante a veces tienen mucho más vocabulario. Eh, y entonces se ha visto que comparado a un niño monolingüe, eh, si contamos las palabras de una sola lengua, el niño monolingüe le lleva ventaja. Si comparamos, perdón, si contamos como tiene que ser las dos lenguas, ahí el bilingüe en realidad lleva ventaja. Sin embargo, tiene unas palabras en una lengua y otras en otra lengua, no necesariamente siempre las dos en las dos lenguas. Y hay muchos bueno, igual habían preguntado, que por ejemplo, decirle la palabra en los dos idiomas al mismo tiempo. Por ejemplo, toma tu leche, tu milk. O sea, eso, pues yo digo, o sea, hay en todas las mil Sí, cosas uno trata de darle otro idioma. Eso de sí, la palabra simultánea. no, no, no es una buena estrategia porque primero que no es natural. ¿Quién habla así? Segundo, que los niños, como tú misma lo decías, adquieren el lenguaje y adquieren todo de manera natural. O sea, estamos hablando de adquisición del lenguaje, no estamos hablando de aprendizaje. Aprendizaje es un proceso formal, dirigido, con un libro, una maestra que dice leche, milk, uh-huh, no sé, pan, bread, Ujú, y no estamos en un curso de latín, ujú. no, estamos criando niños bilingües y estamos haciéndolo de manera natural. Ellos están en un proceso de adquisición y el proceso de adquisición es informal, es espontáneo, es natural, se da, o sea, la mejor manera sería por medio del juego, aprovechando mucho el juego, introduciendo las lenguas a través del juego y no hace falta para nada estar repitiendo como lora en las dos lenguas. Es más bien contraproducente, ¿no? Ujú. Mm, Y ahorita que mencionas lo del juego, hace 2 meses llegó mi suegra aquí a México. Ella habla totalmente en mandarín y en cantonés, porque igual mi suegro habla cantonés. mm, Este, Cuando llegó, mi hijo obviamente no había estado expuesto tanto a idioma, realmente solamente le compraba libros como para que viera que la escritura es diferente, algunas canciones, pero pues realmente no le prestaba como tanta atención porque pues no es un idioma en el que hubiera estado interactuando con alguien. ujú. Entonces llega mi suegra y empieza a hablar pues totalmente en mandarín aquí porque pues ya está su hijo y con él puede hablar en mandarín. Yo no le entiendo nada, ¿verdad? Pero no estoy ahí. Y entonces mi hijo se molestaba y decía, no, 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 y a cada rato, y la empujaba y le pegaba, o sea, como que yo veía que se molestaba mucho con ella cada vez que hablaba ella. Y ya analizando, porque también es como, me encanta eso de observar al niño para ver qué es lo que está pasando por su cabecita. Ujú, Este, Me decía, es que todo el tiempo le pega a mi mamá, todo el tiempo, me decía mi esposo, está de malas con ella, pero pues ya viéndolo así como que, ¿qué es lo que le molesta? Cada vez que ella hablaba, le molestaba. Yo supongo que sentía como cierta frustración de no de poder entender. el idioma en el que estaban hablando Ujú, y le hablaba a ella totalmente así y como hablan igual como un poco más fuerte y un poco más rápido y ujú, es, ujú, es otra manera, ujú. pues los tonos son totalmente diferentes y eso, yo veía como que se sentía como abrumado y Ajá. no, y no, y no, y se iba, o sea, de plano no quería interactuar para nada con ella. Después Wow. de casi todo, pues ya vio ya como, de por sí ya había visto ya, ¿no? Cómo trabajamos la dinámica en la casa y todo el rollo.
lo empecé a involucrar un poquito en cocinar, ¿no? Le enseñaba como que qué estaba cocinando, cosas diferentes que pues obviamente nosotros no comemos aquí. En el jardín, ella le encanta mucho el huerto y todo ese tipo de cosas. Entonces le empezó a involucrar y a estar, que ellos empezaran como a compartir un poco más de tiempos en ese otro idioma y entonces ya empezó como un poquito de aceptación. También a mi suegra le tocó aprender lengua de señas, no completa, pero sabe como las palabras básicas. Y entonces eso igual fue como una gran ventaja para todos, Wow. porque pues obviamente si ella le decía una palabra y le hacía la seña, ya era como más fácil para él identificar que esa palabra en mandarín Ajá. significa esto, que él ya sabe la seña. Entonces, Excelente estrategia. un puente perfecto para los tres idiomas, Ujú, porque pues ujú, ahora sí, el ujú. español, mandarín, todo lo que sepa él, pues lo puede aprender Y con la Dani, señal. ¿y él había sido confrontado ya antes con el mandarín o era la primera vez que él lo No, escuchaba? era la primera vez. O sea, porque papá te digo que no lo habla para nada aquí en la casa. Él es más Ujú. el español completo, hasta yucateco lo podría considerar ya, pero Ay, es, qué lindo. pero no le gusta. O sea, la había escuchado a lo mejor cuando hablaba por teléfono, Ujú, pero ahora que vengo analizando igual, hacían videollamadas con los abuelos. Y a él no le gustaba hacer las videollamadas, es más, se molestaba con papá de que le estuviera mm, poniendo el teléfono. Y pues ahora que vengo cayendo en cuenta, pues es a lo mejor por lo mismo, porque todos le hablan como en mandarín y eso, y ujú. pues, no le entendía nada y se molestaba. Sí, Pero claro, frustración. después de varias semanas y todo, Ujú, ya ujú. empieza a decir las palabras, ya empieza como algunas frases, le enseña cosas para que ella le diga cómo se dicen, Mm, pero todo ha sido como eso, ¿no? Como una manera muy natural de interactuar entre ellos y es como la manera en que lo va aceptando. Entonces sí, esas son actitudes lingüísticas. Los niños desde muy pequeñitos se forman sus propias actitudes. Perdón, me fui. pásate al wifi, Ah, estamos no, en no, todo datos. bien. Era que me decía que se me iba a descargar, pero aquí tengo el cargador, todo bien. Sí, no, y que te decía que los niños, ellos mismos saben, van haciéndose sus propias actitudes lingüísticas. Y qué bueno que ahora él tuvo una experiencia positiva con el mandarín, porque eso le va a marcar de aquí en adelante su relación también con el mandarín, porque tiene mucho que ver cómo suena para mí esa lengua. Es es pura subjetividad, o sea, da igual, o sea, a veces los papás nosotros, o sea, podemos influir en nuestros niños, pero ellos también pueden formarse sus propias actitudes lingüísticas. ¿Cómo suena esa lengua para mí? ¿Qué pienso yo? Esa lengua es bonita, es fea, es útil, es importante. ¿Qué siento yo? Puedo transmitir mis emociones, puedo conectar en esa lengua, es la parte afectiva y la parte cognitiva, es qué hago yo en mi día a día con esa lengua. Para él, eso era algo, una lengua completamente nueva, era una lengua que él en su día a día, o sea, no era parte de, no la relacionaba con familia, con amor, con... Claro, entonces viene esa abuelita que también me roba la atención de papá porque él habla en esa lengua que yo no entiendo, entonces se entiende perfectamente por qué él tenía ese rechazo. Y lo más inteligente que un adulto en este caso puede hacer es entrarle de manera, ¿dónde está el interés del niño? Esto que me dijiste del lenguaje de señas, lo máximo, lo máximo. Y o sea, muy poca gente lo conoce, lo catalogan más como algo para las personas sordas, Ujú, pero ya está demostrado, ¿no? Que desde muy pequeñitos ya pueden empezar a comunicarse desde antes de hablar incluso con las señas. Y ujú. obviamente, pues nosotros agarramos eso como puente de todos los idiomas y nos resultó Excelente. increíble porque pues así es mucho más fácil que pueda comunicarse a lo mejor, que no sienta esa frustración, sino que sepa que puede comunicarse de alguna manera, este, con cualquiera Ujú, de la familia, ¿no? ujú, Eh, ujú. Déjame ir sacando algunas preguntas porque ya veo que se nos juntaron aquí. Espérame un segundito. Dice, estoy casada con un canadiense, pero mi esposo no se sienta a hablarle, no se sienta a hablarle. Entonces me obligó a hablarle en inglés y español a mi hijo. Siento que lo confundo. Yo te recomendaría, si viven en Canadá, dijo, Pues bueno, no, son solo dice que está casada con un canadiense. Ah,
Bueno, me gustaría saber a dónde viven, pero porque si viven en Canadá, en un país de habla inglesa, Ujú, no debería preocuparse. ujú. Ujú. A ver, dame un segundo. Ay, Ah, sí, ya. pues es que es mi caso también, o sea, mi esposo también habla mandarín y habla inglés y no le habla para nada más que en español. Y nosotros vivimos en México, entonces está completamente expuesto al español. Ah, están llorando por tus datos. Ah, Mi tengo esposo le otra habla cosa. coreano y spanglish. Apenas tiene 8 meses. ¿Eso lo confundirá? ¿Cómo? Mi No, esposo le habla en coreano y spanglish. Apenas tiene 8 meses. ¿Eso lo confundirá? no, no, o sea, lo mejor sería que él se quedara con una de las dos. Ujú, Si vive en Estados Unidos, obviamente lo máximo sería que él se quedara con el coreano y proveyera el input de coreano, ¿verdad? Ujú. dice, podría hablar en inglés con ella todo el tiempo y a los 3 años puedo cambiar la estrategia time and place. Ujú, sí, claro. Y lo importante de un cambio de estrategia es que sea paulatino, paulatino y siempre antes hablarlo con el niño. No llegar de un momento, oh, ¡fuácata! Sorpresa, hoy vamos a hablar esta lengua. No, anunciarle antes, mi amor, ¿recuerdas esta otra lengua? Es una lengua muy bonita, vamos a hacer unos juegos en esta lengua y empezar a anunciarle lo que va a pasar al niño. Eso Ujú, siempre, o sea, muchos dicen, pero no va a entender. Claro que sí, sí va a entender y lo mejor es entonces hacer esos cambios paulatinamente sin esperar de una vez todo del niño. Por ejemplo, te doy el ejemplo de mi familia. Nosotros pasamos de estrategia OPOL, mi marido hablaba alemán y yo español, a lengua minoritaria en casa. Ahora los dos hablando español. Y ella le decía, no, papá, tú no hablas español, tú solo alemán. Y no le gustaba. Y bueno, y lo empezamos paulatinamente y se lo habíamos anunciado antes. Lo que ujú. pasa es que ella, sí, está bien, pero ella no había oído al papá hablándole español a Ah, ella. Él ujú, había oído al papá hablando español conmigo o aquí en la casa, pero no con ella. Y entonces, a la hora de hacer ese cambio, nosotros nunca en ningún momento le exigimos o esperábamos, no exigir, ujú, esa no es la palabra, en realidad nunca esperamos que ella le devolviera a él en español ujú. porque ella estaba ya muy acostumbrada a hablarle en alemán. Sin embargo, después del tiempo va, o sea, pasa de que ella le habla también en español al papá. Ujú. Sigue siendo su lengua favorita con él el alemán, pero sí. Alemán. Dice, soy brasileira, vivo en Alemania y mis 3 hijos entienden portugués, pero solo 2 hablan portugués. Mi niño de 11 años nunca habla portugués con nosotros, pero cuando está muy enfermo, ah, es cuando hace una oración en portugués. ¿Por qué? Ah, ¿en serio? Ay, seguro es cuando él necesita ahí, eh, como que tal vez, Comunicación, ¿no? ajá, sí, sí, Va más por el lado emocional. emocional. Ujú. Ah, a ver. Entonces estaría bien si yo le hablo, me quedo con el español y mi marido con el inglés. Yo creo que fue la persona de arriba que había dicho esto de canadiense. Ujú. Sí. Inglés, Dice, Canadá. en mi casa hacemos apoyo en español, mi esposo en inglés y los fines de semana hablamos solo inglés. En cuanto comience la escuela, mi peque, ¿podemos cambiar inglés full en casa? Si viven en México, yo supongo que sí. Perdón, ¿cómo fue? ¿Qué? En mi casa hacemos opol. Yo en español, mi esposo en inglés y los fines de semana hablamos solo en inglés. En cuanto comience la escuela, podemos cambiar solamente en inglés en casa. Sí, claro. Si están en México todavía mejor. Ujú, Pues lo ideal siempre es como tener el idioma minoritario, el que no se hable fuera de casa, ujú, adentro. ujú. Entonces, aunque tenga toda la exposición por fuera, en la escuela, en el súper, en donde tú quieras, que esté Exacto, en casa y tenga el otro idioma con el que no va a estar expuesto todo el tiempo, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Ah,
¿Cómo ayudar a adquirir el idioma de papá, además de que papá le hable en su idioma? Por medio de estrategias externas, cursos, ojalá muchas videollamadas, pedirle a las familias del papá que le lean libros y le manden esos videos leyéndole libros, audios donde le manden una rima o una adivinanza en esa lengua. Todo ese tipo de estrategias externas nos ayudan mucho. Y tiempos extra de lectura, o sea, si hay un mejor amigo para nosotros para dar input, son los libros. Los Sí, libros son lo máximo. La música también, por supuesto, pero no todos los niños tienen eso por la música, eh, pero los libros es como una de las mejores estrategias. y fíjate que yo soy una obsesiva de comprar libros. Entonces, yo sabía que en algún momento iba a tener contacto con los abuelos y empecé a comprarle libros mandarín, en cantonés y todo. Y pues yo no le entendía nada, ahí los dejé nada más y él los veía y les narraba yo en inglés las ilustraciones que yo veía, ¿no? Llegan los abuelos, le armo la canasta de libros, se la dejo en el cuarto de los abuelos. Para alguna celebración que tuvimos hace unos meses, tenía yo el libro, ¿no? Porque los libros que le compré de eso son como de celebraciones de su cultura, Ujú, como de vocabulario, como de cosas como muy comunes, ¿no? De que cómo ujú, vas en el jardín y todo eso. Baja el libro la abuela de la celebración para enseñarle lo que estábamos comiendo y todo. Y no, vamos arriba. Y quería sentarse con ella en su cuarto para que siguieran ellos leyendo el libro. Entonces dije, oh, cuál fue como un puente bonito también, que hicieron como su propia conexión en ese idioma, con los libros, ujú, con algo de que él puede comparar con la vida real. ujú, ujú. Es increíble. Y eso es algo en lo que tú, por ejemplo, como mamá, aunque esa no sea la lengua que tú estás transmitiendo, sí podrías apoyar, por ejemplo, leyéndole libros acerca de esa cultura de papá, tradiciones que tienen, cómo celebran, yo qué sé, cosas así que sean típicas de esa cultura, aunque no sea específicamente que tú le leas en esa lengua, pero sí apoyar por lo menos esa parte de La- la la- identidad cultural. Ujú. Sí. Dice, si no hablamos con mucha fluidez una segunda lengua, ¿qué podríamos hacer para que nuestro hijo sea bilingüe? Bueno, otra vez esto de mejorar, ¿verdad? Nosotros mejorar nuestro nivel y también buscar estrategias afuera, fuera de casa, eh, input, ojalá con personas, ¿verdad? Donde él pueda escuchar esa lengua y interactuar o jugar en esa lengua, ver que esa lengua es importante. Música y libros. Ujú, Mm. Encontré unas canciones buenísimas que las de Super Simple Songs. No son canciones de rondas y de cosas, son canciones de rutinas en inglés y ujú, en español. Y están increíbles porque pues las canciones tienen como mucho de que adelante y para atrás, o sea, tienen como mucho movimiento involucrado y ujú. tanto movimiento como rutinas, entonces es como mucho más fácil de que se les quede que esta palabra es adelante porque vas a, entonces es Exacto. Eso es como un doble refuerzo a nivel cognitivo, porque para el niño poder hacer el movimiento, primero tiene que entender la lengua o entender la canción. Entonces, eso es maravilloso. Yo las canciones con movimiento siempre las recomiendo 100% y ojalá canciones cortas. Por aquí vi a mi amiga Ana Calabrese, que ella es cantautora y tiene un álbum de canciones cortitas en español, por ejemplo, para la gente que está aquí interesada en el español, tienen canciones cortitas y eso se puede aprovechar muy bien en cualquier lengua que nosotros queramos transmitir, buscar cancioncitas cortitas, repetitivas y ojalá que conecten movimiento con música. uh-huh, eso es perfecto. Y Ujú, dice, ¿cómo puedo insertar lengua de señas para que se le pueda entender sin que se frustre? Poco a poco vas repitiendo la palabra con la seña, no de manera como clase, sino que en tu rutina normal. Por ejemplo,
es hora de tomar leche. ¿Quieres un vaso de leche? Y tú le empiezas a hacer la seña de la palabra cada vez que la menciones. Entonces, automáticamente el niño se va a quedar, a lo mejor los primeros veces como que, ¿qué haces, no? Pero si tú lo sigues con rutina, o sea, constantemente, va a llegar el momento en el que el niño también haga la seña y Ujú. sea cual sea el idioma en el que le hablen, pues poco a poco va a ir involucrando más señas. Excelente. He compartido algunos videos de señas y todo como para aprender. Lo importante igual es que cada país tiene sus propias señas. Mm. Entonces, ahí va a depender mucho si quieres que aprenda la seña de tu país, o en nuestro caso aprendimos solo la americana porque pues como tenemos algo en Canadá y en China, Taiwán y todo eso, entonces como que es la que agarramos nosotros de base, porque es la que tiene más información, y para que toda la familia de los otros países la pueda aprender. Porque la abuela en mandarín buscaba las señas así tal cual, y ya Ah, las puede encontrar. En cambio, si buscaba señas mexicanas, pues no le aparecían. interesante, sí. Ujú. Dice, si ninguno de los dos hablamos una segunda lengua, ¿qué podemos hacer para que sea bilingüe? ¿O a qué edad podemos comenzar? Cumplirá 3 años. Desde ya. Empezar pueden desde ya. em, y por medio de estrategias de control externo, o sea, fuera de casa, buscar cursos. Si el niño, por ejemplo, si existe la oportunidad de que el niño pueda ir a un colegio bilingüe, a un kinder bilingüe o aunque sea cursos. Juntarse con otras personas también, ¿no? Existen familias, sí, existen tandem families, como familias tandem, donde son familias, por ejemplo, que quieren aprender una lengua y tú eres nativo ah, en esa lengua, sí. y entonces se encuentran y hablan una hora o media hora en una lengua y media hora en otra. Buenísimo. ¿Qué pasa si tu niño solo le hablas en español, pero casi siempre te responde en inglés? Hacemos OPOL, pero él tiene retraso de lenguaje. O sea, tiene retraso de lenguaje ya dado por una Sí, especialista. Eh, o sea, yo que tú sigo con la estrategia consistente, aunque especial. tengas, bueno, lo que mencionaste hace rato, ¿no? Darle a lo mejor más vocabulario en español para Ujú. que... Es normal, sí, y eso de no dejarlo pasar siempre, sino darles esas herramientas, sí. Dice, ¿se le puede hablar la misma persona al niño en español y en otro idioma, aunque no lo sepa bien? ¿Puede ser vocabulario o tiene que ser exacto frases completas? No, bueno, todo depende de la meta, ¿verdad? Que se tenga, pero claro que puede ser solo vocabulario y sí, es como lo que yo hago con el inglés y Ajá. con mi hija. Sin embargo, mis expectativas son muy bajas, ¿verdad? O sea, yo no espero de ella nada. O sea, en el momento que entre a la escuela, perdón, empiece con inglés en la escuela, pues va a ser una lengua más familiar para ella. Ujú. Dice, hola, soy ecuatoriana y mi sobrina vive con su mamá y conmigo. Ella tiene 1 año de edad. Nos gustaría empezar con inglés, pero solo yo hablo inglés. ¿Cómo debería empezar a introducir el idioma? Ya tiene 1 año. Ajá, con rutinas, pues, poquito a poco, empezar con rutinas, puedes coger unas cancioncitas en inglés para involucrar, o sea, para meterlas dentro de la rutina y ahí poquito a poco eh, llegar, si quieren, a One Parent, One Language, ¿verdad? Un padre, una lengua y la tía le habla en una lengua y la mamá en otra, por ejemplo. Ujú. Y también involucrarlos en las actividades. La tía, ni modo, te pones a cocinar. Y lo Es involucras a jugar. de Ajá, maneras. sí. Dice, otra loca de los libros. Ajá. ¿Cómo se llaman las canciones? Super Simple Songs. Les he compartido las listas. Están en historias destacadas, pero al ratito se las comparto otra vez. Dice, en nuestro caso pasa algo parecido y al mismo tiempo opuesto. Yo amo el inglés gracias a mi mamá, que me sembró el gusto por el idioma, pero ahora ella lo ha olvidado. Sin embargo, mi hija últimamente le pide que le lea libros que tienen inglés y mi mamá hace el esfuerzo por leérselos. Ay, qué bonito. Excelente, sí, sí, Incluso hasta para los adultos es como una buena como práctica. exactamente. Ujú, Y los ujú, libros nos enseñan un chorro de gramática también. Te digo, ujú. yo estudié inglés hasta la universidad, pero de ahí pasaron 12 años y aquí en mi ciudad no hay con nadie con quien hablar inglés, ¿no?
Obviamente empiezo con mi hija y con mi hijo, perdón, y yo empecé como con frasecitas, como con palabras, como con vocabulario, te digo así, muy básico, y empezamos a ver como que sus programas en inglés y todo, y también me robo las frases de ahí, que si el Blippi dijo, ah, mira, esto suena bien bonito, pues ahora lo voy a usar yo. Claro. Un montón, o sea, y Ujú. empecé como a escuchar contenido para mí en Eso. inglés. Que Ujú, yo veía películas ya como adultos. ujú. Veía yo películas en inglés y le ponían los subtítulos en inglés. Entonces, si no le Excelente. forzando a entender de que pues, es mi problema, si no lo entendí, Ujú, pues ahí están las palabras, ¿no? ujú, ujú, Podcast en inglés, o sea, ujú, es todo lo que estoy tratando de aprender es siempre en inglés y no lo entiendo por completo. Yo les comparto mucha información igual de cursos gratis y eso, no lo entiendo por completo porque hay muchas palabras que a lo mejor yo no conozco, pero agarro ideas y me quedo ujú. como con mucha información, todo eso lo voy reteniendo también. Y Entonces, lo importante es que sean cosas que a ti te interesen, porque eso es lo que te motiva. sí. Ujú, Eh, ¿Cómo me puedo apoyar para que mi hijo aprenda señas? Bueno, ya les comenté, ¿no? Con la rutina. ujú. ¿Hay alguna estrategia por persona que hable conmigo en español, con su papá en inglés y sus abuelos en portugués? Todos vivimos en Sí, diferentes lenguas nativas. Vivimos en Canadá, tiene 11 meses. sí, excelente. Los abuelitos son una excelente fuente de input. Y si ellos pueden, o sea, yo conozco, por ejemplo, a niños que han sido o que son trilingües. Tengo una primita o sea, que ella, el papá es costarricense, la mamá es portuguesa y viven en Estados Unidos. Y ella, la abuelita de ella, no, Quach, no, portuguesa, china. La Ujú, mamá es china, pero es que habla también portugués. La mamá es china y ella aprendió el mandarín solo por parte de la abuelita. ujú. Entonces, imagínate, y claro, bueno, fue a un viaje ya grandecita, ya fue un viaje a China y ahí aprendió, estuvo creo que 6 meses de intercambio o así. Pero los abuelitos son maravillosos, sí. Sí, mientras cada uno le hable en el idioma que tenga disponible, ahora sí que si todos tienen como Ujú, un idioma natal diferente, qué mejor que eso para poder introducir otro. exacto, Y yo exacto. quería hacer eso de las señas, pero al final no, compré un libro que terminó siendo de adorno. Porque las señas, más que nada, los libros te enseñan como vocabulario, o sea, muy general, Ujú. y yo lo que hago es buscar así tal cual la palabra que necesito eh, en YouTube. Ahí está todo. A Y ver, ya estoy memorizando 600 señas que no voy a usar, sino que busco exactamente las que voy a ocupar. O sea, no buena, vacía. buena idea. Papá intenta hablarle en inglés. Él debe de hablar, ¿qué? Él debe hablarme a mí, mamá, en inglés o en español. En la lengua que ustedes quieran. La comunicación entre los padres no es como asunto de los hijos, ¿sabes? Por ejemplo, tú puedes, o hay familias que tienen el papá una lengua, la mamá otra lengua, hablan cada uno su lengua con los niños y entre ellos se hablan inglés. Eso es Ujú. algo muy común y, o sea, tranquilos con eso que no van a confundir a los niños, sino más bien que el inglés va a ser como una lengua pasiva para ellos. Ya. Ujú, Eso ujú. hacemos casi igual, o sea, todos entre su hermana, papá y yo nos hablamos en español, pero cuando nos dijimos a él le hablamos en inglés los tres, entonces, como quiere que se esté escuchando el español, pero nos está entendiendo y nosotros le Ujú, contestamos en inglés, y entonces él nos contesta en inglés, o sea, es como una mezcla, pero al final excelente, pues, no confunden, o sea, está increíble, exacto. conocen todo eso. Ujú. Um, ah, 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 ah. Dice, si no hablo otro idioma, pero me gustaría enseñarle a mis bebés, escribo una rutina en inglés y en la rutina leo mis notas. Ya, sí, al principio vas a tener que leer tal vez y ya después vas cogiendo práctica y memorizando ese vocabulario, ¿verdad? Sí. Señalan que la exposición a pantallas debe ser entre 2 y 3 años. ¿Eso aplica para las canciones educativas que quieren enseñarle? ¿Cómo te manejas Yo, con las pantallas? Las aplicaciones, porque luego igual de repente hay apps que enséñale a tu bebé otros idiomas y no sé qué. ujú. Porque Yo no soy tan amiga de eso, o sea, exposición antes de los 18 meses a pantallas no es recomendado
Y, y como te digo, los niños, y como hablamos antes, los niños aprenden por interacción, y especialmente pequeñitos, no, las pantallas no, o sea, se ha comprobado en los estudios que las pantallas no ayudan a mejorar el desarrollo del lenguaje ni nada, más bien podrían entorpecerlo, el proceso. Entonces, si ya es un niño más grande, como por ejemplo mi hija o así, que tiene interés, le ayuda un montón a veces a adquirir vocabulario, pero ella ya tiene dos sistemas establecidos en su cabeza y todo lo que sea input de afuera es una ganancia. Pero Ujú. sí, de bebés yo no recomiendo pantallas. Dice, nos mudamos con mi esposo a Alemania. Yo hablo español, mi esposo inglés y ambos estamos aprendiendo alemán. Mi bebé tiene 7 meses. Tengo miedo de que ella aprenda nuestros errores en alemán. Ay, sí es cierto. Sí, pero no le hablen en alemán. O sea, por favor, no. El alemán lo va a adquirir de todas maneras. em, y en Alemania hay demasiados programas, demasiados para estimular, o sea, para ayudar a los niños que están en integración. Así que no se preocupe porque cuando entre al kinder van a ver que el proceso va a funcionar automáticamente afuera. Entonces no metan el alemán en casa, es mi Ujú. recomendación. Hola, ¿podría empezar yo como mamá a introducir el inglés? No soy experta y papá en español, así como la abuela en inglés y la abuela en español, vivimos en México. Pues aunque no sean expertos, mientras lo hablen fluido, ¿m? O sea, si pueden como... Sí, y se sientan cómodos y lo hagan paulatinamente, claro, sí. Dice, mi esposo está aprendiendo alemán. ¿Es correcto incluir a mi bebé de 1 año en esas horas de estudio o hasta que el idioma ya esté dominado? Ujú. ¿Cuál? Yo diría esperar un poquito Ujú. a que esté más fortalecido y el alemán es una lengua difícil de dominar eh, y es una lengua con una pronunciación también difícil. Eh, yo esperaría un poquito, sí, para introducirlo. Con los libros en inglés, ellos están aprendiendo niño de 22 meses. ¿Cómo Mm, otra vez? con los libros en inglés, ellos están aprendiendo niño de 22 meses. Sí, Pues, si se lo lees, ¿no? sí, sí, sí. O sea, los libros son otra cosa diferente a las pantallas. En los libros, o sea, los niños adquieren de una manera más efectiva estructuras gramaticales, vocabulario, etcétera. Es una excelente estrategia. ¿Qué opinan del método políglota? Mm, ¿Cuál es el método políglota? no sé a qué se refería con esa pregunta, Si es pero un, si es un programa de esos que el niño puede hablar 7 lenguas como con 1 año, porque eso existe, algo así. Mm, ah, lo del libro, dice, leemos Curious George, pero no hablamos inglés. está bien. Leer Ujú. es buenísimo. Van como aprendiendo como el nivel básico juntos, Ujú, es eso. O sea, sí, lo vas como exponiendo a lo mejor un poquito y pues ujú, como padres sí nos toca como ponernos las pilas en el idioma antes de querer exacto. que nosotros hablen ese otro idioma. Dice, ¿a Sí, qué edad Dani, empezar a hablar diferentes idiomas? Incluso desde el nacimiento podría haber exposición a diferentes idiomas. desde la gestación, desde el vientre, claro. Sí, sí, sí. Y es lo más Los, probable que desde el embarazo hasta los 6 años tienen como esa ventana gigante ujú, para que ujú, adquieran otro idioma de manera natural, o sea, pues sí, ¿no? Como de manera ujú. natural. Claro, Según claro. leí en algún lado que usaban la misma parte del cerebro con la que adquieren la lengua materna en esa edad y ya después de esa edad ya como que usaban otra parte del cerebro Ujú, y entonces es como más complicado que puedan, no complicado, no imposible, pero sí es como ujú. ya les cuesta un poquito más adquirir todo ese tipo de cosas. Espero que se me contraten las preguntas. ¿Sabes si existen cursos de inglés para niños pequeños en Estados Me Unidos? fui, ¿verdad? Es que, No, sí te veo. ay, no sé. Dania, bueno, es que yo me tengo que ir porque mi marido se tiene que ir
y me Ah, tiene, claro, claro. o me tiene que venir a dejar el bebé, pero no, él no Sí, sabe. no, sí, claro, Pero miren, todas las preguntas que hayan quedado va a quedar guardado el live, las hacen aquí en el mismo post del live y es etiquetan a Rebe para que ella les pueda estar contestando, ¿vale? Y si no, exacto, pues igual yo pueden ir y atacarte con preguntas allá. exacto, yo con mucho gusto, después, hoy en la noche, puedo responder a todas las preguntas donde me etiqueten con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias, Rebe, por todo tu tiempo, por todas las dudas y por toda la información que nos diste. La verdad que es Gracias a muy ti por la valioso. invitación. Ay, me alegra mucho y gracias a ti también por la invitación. Y sí, sí, seguimos en contacto porque yo adoro tu cuenta. Que sí. Vale, bye. Bueno, Gracias. besos, chao.